Benditos amados en Yahweh nuestro Padre y en Yeshua nuestro Señor, nuestro amo. Eh, esta madrugada estaba orando y recibí una impartición de parte de Dios bastante fuerte. Y es algo en lo que inclusive he venido meditando ya varios días, varias semanas. Y es respecto a nuestro país, sobre Venezuela. Estamos en tiempos finales y lo que se está viendo en Venezuela probablemente se empiece a ver también, o ya se está viendo también en otros países del mundo. Pero Dios permitió que yo naciera en esta tierra por una razón. Y así que me voy a abocar a hablar de este lugar. Me voy a abocar a hablar de Venezuela, de esta tierra solamente. Eh, yo poco a poco he venido levantando una voz, eh, haciendo un llamado de alerta, haciendo un llamado de advertencia en contra de la apostasía, en contra de todas estas cosas que se están viendo en la iglesia de hoy. Estamos enseñando, porque en ese paquete estuve metido yo un tiempo, pero Dios me habló a capítulo hace varios años ya, hace como 3, 4 años, y empecé a retomar nuevamente sus caminos, tal y cual como están escritos, como Él lo dice que tenemos que vivir, como Él dice que tenemos que andar. Y me he conseguido con cosas tremendas, y en el espíritu reaccioné hace una semana, y me di cuenta la similitud que tenemos nosotros, Venezuela, a la Israel que habla en la Biblia. Y esto que estamos viviendo hoy en día no es otra cosa que la consecuencia de la mala enseñanza de la iglesia, que ha llevado a sus congregantes a la mala práctica en su vida en fe. Si se puede decir que es una vida en fe. No creo que sea una vida en fe esto que se está viviendo. Si la iglesia venezolana, si estamos hablando en los términos del gobierno de la iglesia, estuviese caminando correctamente según lo que se está enseñando alrededor de todas las iglesias del país, Venezuela sería otra. Sin embargo, lo que se ha venido viendo es un agravamiento de la situación. Lo que se ha venido viendo es cómo la situación del país ha venido agravando. Se ha producido una escasez a nivel de los alimentos, la tierra no produce su fruto como antes. Ha salido a la luz la práctica descarada del ocultismo en contra del cual habla la Biblia, y se ha hecho pública la adoración a estos ídolos que antes era algo que se hacía de manera muy clandestina, que era algo que prácticamente se daba a conocer como se daba a conocer la droga. Era algo que a secretas y escondidas te decían que fulanito era un brujo o era una bruja para tú asistir a sus consultas. Y hoy en día no es así. Es interesante ver cómo lo que se está enseñando hoy en día se parece tanto a muchas cosas de las que están escritas, y lo que está pasando se parece tanto a muchas cosas que hay escritas, y he caído en una conclusión tremenda de esto, y es que definitivamente la iglesia de Venezuela se ha apartado de los caminos de Dios. Quizás es un poco drástico, un poco rudo el comentario que estoy haciendo, porque tenemos un grupo de líderes a nivel nacional, de pastores, de profetas que están orando por el país, que están pidiendo a Dios misericordia por el país, que están pidiendo a Dios auxilio por el país. Se han hecho adoraciones públicas para Jesús y todas estas cosas.
Pero ya han pasado unos años en la que estas cosas se han puesto en práctica y no hemos visto un resultado. La pregunta sería, ¿Dios será que no nos está escuchando? ¿Por qué está tardando Dios eh, para responder a nuestra plegaria? ¿Por qué está tardando Dios para responder? Y he llegado a la conclusión de que hemos torcido, o la iglesia, voy a empezar a sacarme yo de este pote porque eh, yo estuve allí, ya no estoy ahí. Entonces se empezó a torcer la enseñanza y usaron versículos de la Biblia para mostrar o enseñar algo, un evangelio más suave, un evangelio más cómodo, un evangelio de fraternidad de hippies, hasta cierto punto. Y en ese torcimiento, en esa iniquidad, hicieron que la iglesia de Venezuela, y perdóneme si usted me está escuchando, es necesario que usted preste atención y abra su corazón por un momento y medite en todo lo que le estoy diciendo, porque voy a usar la Biblia al 100% para mostrar que la iglesia venezolana está en un momento en los que están enseñándose cosas torcidas y no se está haciendo una convocatoria a lo que debería hacerse para salir del yugo del que debería salir o del que quiere salir. Entonces se hicieron usos torcidos de las escrituras para enseñar acorde a sus concupiscencias, enseñar a sus propias cosas. Y mucho de este tema tiene que ver con nueva era y tiene que ver con mentalismo y tiene que ver con la prosperidad. Que Dios te da una mente próspera porque tú tienes la mente de Cristo, eso es evidente, pero yo creo que es algo que no tienes que enseñar. Es como enseñar demasiado de la transformación sin enseñar de arrepentimiento. No tiene sentido. La transformación viene por el arrepentimiento. Tú le enseñas a la iglesia que tiene que ser transformada, pero no le enseñas que tiene que arrepentirse, entonces no va a pasar nada. Tiene que enseñar la base de lo que provoca la transformación. Tú quieres enseñarle a la iglesia crecimiento, eso no sirve de nada. ¿Por qué no sirve de nada? Porque tienes que enseñarle a morir. El crecimiento lo da Dios. La semilla cae en tierra y muere y entonces da fruto. Eso lo dijo Jesús. Entonces de nada me sirve a mí enseñar crecimiento. ¿Cómo tú le enseñas a alguien a crecer si el crecimiento lo da Dios? ¿Podrás decirle tú a Dios cómo se forma el feto en el vientre de su madre? Dios es el que forma los huesos, lo dice en Eclesiastés. Entonces nosotros le vamos a decir a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Nosotros, en la iglesia hoy en día es muy absurda, están poniendo como su propia voluntad, diciéndole a Dios qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, por favor. Perdónenme el término que voy a usar, pero parecen luciferianos, en donde quieren establecer su propia voluntad. ¿Hasta cuándo quieren interponer ustedes su propio pensamiento y no quieren, no piensan en morir por un momento? En venir ante la presencia de Dios y decir, ya basta de mí, ya yo no quiero de mí, ya basta de pensar en mi bienestar, en mi carro, porque si todos nos unimos en este pensamiento, entonces viene lo que se llama humillación de verdad. Pero no, venimos ante la presencia de Dios y pensamos hacer un clamor nacional y salimos a las calles y el corazón de nosotros está puesto en los carros, en las casas, en los lujos, en los viajes, porque nos torcieron el corazón. Ya no queremos a Dios, seamos sinceros, no quieren a Dios. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios envía unas cosas a hacerse en su palabra y la iglesia hoy no quiere hacer nada de lo que está allí. Se la está ingeniando de una manera estupenda. Debo aplaudir y debo darle méritos a los maestros hoy en día como tuercen las escrituras de una manera tan convincente que la gente que no tiene un buen fundamento se cree todo. Terrible. Es terrible. Y entonces cada uno está haciendo lo que le da la gana, como le da la gana. Por la multiforme gracia de Dios, dicen. No hay cosa más mentirosa que esta. Entonces viene todo el asunto de la gracia de Dios. Perdóname un momento.
viene todo el asunto, lo de la gracia de Dios. Y se agarran de versos como en Gálatas que dice que si pretendéis justificados por la ley, entonces la gracia habéis caído, o utilizan versículos como Romanos 6:14 que dice porque ya no está bajo la ley sino bajo la gracia. Y no hay cosa más alejada de la realidad que esos versículos como se están interpretando, no que no están escritos, sino como se están interpretando. O versos como los que están en Corintios, que dice porque la letra mata, pero el espíritu vivifica. Porque si fue con gloria el ministerio de la letra, el ministerio de Moisés, ¿cuánto más este que por el espíritu? Otro pasaje súper mal interpretado. Súper mal interpretado. La iglesia necesita prepararse porque se está perdiendo en una doctrina torcida. Se está perdiendo en la doctrina de falsos maestros, se está perdiendo en la doctrina de falsos profetas, porque prefieren creerle 1000 veces a los profetas estos que se inventan los cuentos, que ascendieron, que fueron a Patmos 50 veces, que ascendieron al cielo 7000 veces, que se metieron en el corazón de Dios 1000 veces, y no enseñan nada acorde a lo que está en las escrituras, porque lo que necesita la iglesia hoy en día es fascinación. Déjame decirte algo, no pareces en nada un hijo de Dios. No pareces en nada un hijo de Dios. Se dejan arrastrar por fascinaciones, por fábulas, por cuentos de vieja, impresionante. Y a veces yo veo como la iglesia se paran y aplauden en multitudes a cosas que están predicando arriba que no tienen nada que ver en el fundamento verdadero de la palabra de Dios. Y yo digo, ¿qué está pasando con la iglesia? ¿Qué es esto? ¿Esto es una iglesia? ¿Qué es esto? ¿Un centro de concentración política? ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando con la iglesia de Dios? Bueno, padre, si esto es una señal de que tu hijo viene pronto, entonces está bien. Yo voy a aceptar y voy a ver el circo mientras tu hijo viene. Mientras tanto, yo lleno mi lámpara de aceite a esperar a que tu hijo venga. Es tremendo, yo en estos días entraba a un baño de una iglesia y me dijo un hermano, hermano, ¿cómo deseo que alguien, un hermano venga y me dé y me diga, toma varón las llaves de mi iglesia, de mi negocio, de mi empresa? ¡Ay, santo, gloria a Dios! Y ese hermano estaba bien contento de imaginarse que le iba a llegar una prosperidad inmediata tremenda. Yo ese hermano lo quiero mucho, pero me entristecí de tal manera cuando me dijo eso. Y yo dije, qué cochinada. ¿Dónde está la enseñanza de Cristo en alguien así cuando el mismo Jesús dice, no acumuléis tesoros en la tierra donde la orina corrompe, el óxido corrompe, donde el ladrón hurta? Hagan tesoros en el cielo. Y saltan y brincan y dicen, esta no es mi herencia, hermano. No, si es verdad. Tu herencia no es el sufrimiento. Tu herencia es la vida eterna con Dios. Esa es tu herencia. Ni tu herencia de verdad es pasar miseria en la tierra, pero tampoco tu herencia es tener la prosperidad en la tierra, perdóname. Entonces, esta doctrina de la gracia, de la prosperidad, ha traído un embotamiento mental, un estupor tremendo en el espíritu de la iglesia de Dios, que no la ha permitido ver. No la ha permitido ver nada. Mira, voy a leer Jeremías capítulo 23, versículo 16. 23, 13 al 17, perdón. Jeremías capítulo 23, versículo 13 al 17. Y voy a empezar a desarrollar para no tardarme mucho porque ya que como que en la introducción me fui mucho tiempo. Jeremías capítulo 23, versículo 13 al 17 dice así: en los profetas de Samaria he visto falsedad. Han profetizado por medio de Baal y han provocado que mi pueblo se extravíe. Y cuando digo Baal, si usted sabe lo que significa Baal, al español Baal y Adonai y Adón tienen la misma traducción.
Del hebreo al español, todas se traducen Señor. Todas se traducen Señor. Y Baalí significa marido en hebreo. Ahora usted ve que te dicen mucho hoy en día, en el nombre del Señor. El Señor no es un nombre, es un título. Entonces te das cuenta que podrían estar profetizándose inconscientemente, perdóname, porque puede haber gente que en su inocencia pudieran estar profetizando mal, porque ellos dicen en el nombre del Señor, pero Baal también es el Señor. Entonces cuando tú profetizas tienes que profetizar en el nombre de Yahweh o en el nombre de Yeshua, si quieres utilizar nombre santo. La cuestión está en que algunos conscientes de esto no lo hacen porque saben que no están profetizando verdad y para librarse del castigo utilizan a Baal y dicen en el nombre del Señor. No dicen así dice Yeshua, así dice Yahweh, así dice el Espíritu Santo de Yahweh. Ellos están claros de esto. Muchos están claros de esto, muchos no, muchos sí. Aclaro esto. ¿Ok? No quiero meter a todos en el mismo paquete porque conozco gente de verdad que tienen una buena intención en su corazón, pero su fundamento los ha llevado a extraviarse y enseñar cosas que no son. Sigo con el versículo 14. Asimismo, en los profetas de Jerusalén he visto algo insensato. Cometen adulterio y andan en el engaño. Fortalecen las manos de sus allegados sin que se convierta cada quien de su mal camino. O sea, los fortalecen, pero obvian el ser corregidos. Todos ellos son para mí como Sodoma y sus habitantes como Gomorra. Qué tremendo. Mira lo que está diciendo Dios en su palabra. Dice, sí, tú puedes prosperar, te puedes fortalecer, pero si no te arrepientes, tú eres para mí como Sodoma y Gomorra. Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos respecto a los profetas. He aquí que los haré comer ajenjo y los haré beber aguas amargas, porque los profetas de los profetas de Jerusalén ha salido el paganismo a todo el país. Somos profetas de Dios, pero declaramos en el nombre del Señor que tendrá 5,000 empresas. Paganismo. Ven y derrama aquí un vino así y da 5 vueltas aquí, salta para el Señor y Dios te bendecirá. Paganismo. Sigo leyendo. Versículo 16, no estoy hablando cosa mía, está escrito esto acá. Todo esto que le estoy hablando está escrito, esto no es cosa mía. Si fuera cosa mía, bien, pero no es cosa mía, está escrito acá. Versículo 16. Así dice Yahweh de los ejércitos, no escuchen las palabras de los falsos profetas que les profetizan para hacer que se desvíen. Narran la visión de su corazón, pero no proviene de la boca de Yahweh. Fíjese esto. Dios puso en mi corazón, Dios me dio una visión. ¿Le está sonando eso familiar a las iglesias hoy en día? ¿Le está sonando familiar? Entonces dígame usted si la iglesia de Venezuela no son las culpables que Venezuela esté así. Y más adelante lo vamos a leer y se va a dar cuenta de lo que le quiero decir. Luego dicen a los que provocan a ira, en la palabra de Yahweh tendrán paz. Dios es paz y amor. Si no es paz, hermano, no es de Dios. ¿Has escuchado eso? Yo lo he escuchado bastante. Mira. La palabra de Dios dice que la bendición de Yahweh es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y si eso que tú tienes hoy te está entristeciendo, eso no viene de Dios. Es cosa más mal interpretada. Ese es el rollo. Que hemos metido a gente a enseñar que tiene una intención pero no tiene preparación. Y perdóname, hay gente que necesita preparación. Es que tú crees que todos los que estaban en la Biblia eran gente iletrada. Samuel, David, Salomón, el mismo Yeshua y los apóstoles. Por cultura ellos como judíos ya a los 5, entre 8 y 5 años ya se sabían la ley de Moisés. Entonces nosotros ponemos a gente a enseñar en la iglesia que de broma se sabe Juan 3:16 y se saben de memoria el Salmo 23 porque Yahweh es mi pastor y nada me faltará, como les gusta eso. Y por sigo para cerrar el versículo 17, dice, a cualquiera que anda en el deseo de su propio corazón, dicen, no le sobrevendrá calamidad. O sea, a cualquiera que anda en el propio deseo de su corazón, dice, tranquilo, no te va a pasar nada, ten paz, Dios está contigo. Ay. Mucho silencio. Si alguien puede
alabar a Dios, darle un gloria a Dios allí donde está. Habla Yahweh, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos ahora a Jeremías capítulo 9, porque este capítulo 23 es continuación de esto donde voy a partir ahora. Usted va a saber ahora por qué todo esto del capítulo 9. Esto es una reprensión sobre Judá, una reprensión sobre Israel. Para este entonces Israel y Judá estaban divididos. Para los que saben un poco de historia de Israel, por culpa del pecado de Salomón, Salomón quitó 10 tribus a Israel y se quedó con una, con Judá. La gente sabe esto. Los que leen saben esto. Los que no pueden, bueno, los invito a los que no leen Biblia, a que lean Biblia, primera y segunda de Reyes, léanselo. Allí se va a encontrar todo con lo que le estoy diciendo y va a encontrar las razones por las cuales Dios dividió estas tribus de esta manera y conseguimos a Israel con capital en Samaria y conseguimos a Judá con capital en Jerusalén. Vamos a Jeremías capítulo 9. Dice de la siguiente manera: quien me concediera que mi cabeza fuera aguas y manantial de lágrimas mis ojos, para que día y noche llorara yo por los muertos de la hija de mi pueblo. Quien me concediera en el desierto un albergue para caminantes a fin de abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son unos adúlteros y congregación de mentirosos. Mira qué tremendo, esto es el clamor de Dios en el capítulo 9, versículos 1 y 2, porque está hablando de mi pueblo. Obviamente Jeremías, entonces no, él era el pueblo. ¿Sí me explico? Vamos a leerlo de nuevo. Dice: quien me concedieran que mi cabeza fuera aguas y manantial de lágrimas mis ojos. Imagínense el nivel de indignación de Dios, de dolor de Dios Padre, por ver cómo Israel y cómo Judá se estaban hundiendo en su propio camino, en su perversión, en su enseñanza, en su sabiduría. Dice, pero no en la sabiduría de Dios, en su propia sabiduría, en la humana, en la diabólica, en la que destruye. Dice: para que de día y noche llorara yo por los muertos de la hija de mi pueblo. Quien me concediera en el desierto un albergue para caminantes a fin de abandonar a mi pueblo y apartarme de ellos, porque todos ellos son adúlteros y congregación de mentirosos. Imagínense cómo se sentiría Dios en ese momento, que dice: porque todos ellos son adúlteros y congregación de mentirosos. No quiero estar allí, quisiera estar en el desierto, lejos de ellos. Dice: lanzaron sus lenguas como con su arco, con el engaño y no con la verdad. Han prevalecido en la tierra porque surgieron del mal hacia el mal. A mí no me conocieron, declara Yahweh. Esto no es cosa que yo les haya enseñado a ese pueblo. Tenga cuidado cada quien de su prójimo y no fíen de ninguno de su hermano. Pues todo hermano se conduce con engaño y todo amigo se comporta falsamente. Cada quien engaña a su prójimo y no dice la verdad. Ejercitaron su lengua para proferir mentira. Se han agotado y están exhaustos. Dice: cada uno se ejercitaron lengua para proferir mentira, para enseñar mentira, cosa que no es verdad. Las escuelas proféticas, las escuelas apostólicas. Yo vengo de la escuela profética, yo vengo de la escuela apostólica, del apóstol tal, del profeta, de la profeta tal. Dice: ejercitaron su lengua para proferir mentira. Aprendieron las vanidades que se están enseñando hoy en día en las iglesias y no quieren aprender la verdad de Dios. Tú le hablas a la iglesia actual de la Torá y se van corriendo porque creen que tú eres judío, porque tú crees que tú no crees en Yeshua, que Yeshua vino de Dios, que salió de Dios, del cielo para acá en la tierra, para morir por nuestros pecados, porque creen eso, porque creen que uno no cree en la gracia por creer en la Torá, porque ellos creen que la frase esta de Romanos 6:14, cuando dice no está bajo la ley, se refiere a la Torá. Pero como no leen bien, entonces no saben que cuando dice Pablo: porque ya no se enseñoreará el pecado de vosotros, porque ya no estáis bajo la ley, entre paréntesis, del pecado, sino bajo la gracia, es decir, bajo la libertad que Yeshua te dio a través del sacrificio, a través del derramamiento de su sangre, sean una cruz o sean un madero. Como le decía a unos hermanos en estos días,
No importa de Yeshua si murió en una cruz o en un madero, lo que importaba el sacrificio es que él derramara la sangre. ¿Cuál es el rollo? Si murió en una cruz o en un madero, ¿es que acaso la cruz me salva? ¿O es que acaso el madero me salva? No, eso no es lo que me salva. La cuestión es que las dos estaban hechas de madera y dice, maldito el que es colgado en un madero. Así que me da igual si tenía forma de cruz o era solamente una estaca hacia arriba. Sigo con el versículo 5. Cada quien engaña a su prójimo y no dice la verdad. Ejercitaron su lengua para proferir mentira. Se han agotado y están exhaustos. 6. En medio de la mentira está su morada. Está tu morada. No quisieron conocerme por causa de su mentira. Declara Yahweh, no quisieron de conocerme. Cuando ellos van aprendiendo estas cosas, tú le dices, vamos a estudiar un poco la Torah. No, que Torah nada. Eso es historia. Eso quedó abolido. Se olvidan de Mateo 5, 17 al 20, donde Jesús dijo, yo no vine a abolir eso, perdóname. Yeshua dijo, yo no vine a abolir nada. ¿Cómo es eso que ahora salen diciendo por ahí que alguien que abolió? ¿What? ¿De dónde sacan tales mentiras? Definitivamente este capítulo está hecho para la iglesia de Venezuela. Para el mundo también, pero vamos a arreglarnos primero a nosotros y después salimos a las naciones a enseñar esto. Para que las iglesias se acomoden en el mundo. Es que todas las guerras que están viniendo sobre el mismo mundo es porque la iglesia se ha apartado de los caminos de Dios. Por más nada. ¿Ustedes quieren implementar el reino de Dios? Aquí está el reino de Dios. La constitución del reino de Dios es la Torá. Y el ciudadano por excelencia que cumplió su perfecta ciudadanía fue Yeshua. Pero tú quieres quedarte con eso. Tú no quieres ser como Yeshua entonces. Es muy fácil decir, ay, yo quiero ser como Yeshua, yo quiero ser como Jesús. Ay, aleluya. Qué bello es Dios, hermano. Dios es hermoso. Dios es un Padre de amor, no castigador, ¿verdad? Pero no vienen a la presencia de Dios y dicen, Padre, ya no quiero ser yo así, no, quita todo esto de mí, enséñame a ser como tú quieres que yo sea, que mi mente muera, que mi alma muera a mi propio deseo y meterme en lo que está escrito de tu palabra. Méteme en la Torah tuya, en tus instrucciones, porque Torah en hebreo significa eso, instrucciones, para andar de acuerdo a tus instrucciones. Cuando dice instruye al joven en sus caminos y cuando sea grande no se apartará de él. Cuando dice instruye, es la misma familia de la palabra de la Torá. Están utilizando Torá en una aplicación en activo sobre esa persona. Pero es que entonces no estamos consiguiendo con una iglesia súper desviada. ¿Qué está pasando? ¿De quién es iglesia tú? ¿Tú eres iglesia de Dios? ¿De quién eres iglesia tú? Que cuando te van a reprender y van a usar la Torah para mostrarte cómo tienes que andar, entonces tú saltas, pegas 5 brincos y buscas los libros de los profetas y los apóstoles, esto que está hoy en día. ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Qué está pasando? Después dicen que por qué la escasez, que por qué la delincuencia, que por qué la enfermedad. Seguimos. Fíjate lo que dice a partir del versículo 7. Voy a tratar de seguir esto de largo. Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos. He aquí les provoco angustia y los someto a prueba. Pues, ¿cómo procederé ante la hija de mi pueblo? Su lengua es como afilada saeta, profiere engaño. Cada quien habla de paz con su boca a su prójimo, pero dentro de sí tiende emboscada. ¿No habré de castigar esto? Dice Yahweh. ¿No se vengará mi alma de una nación como esta? Ay, está hablando de nación ahora. Y usted se pregunta que por qué Venezuela está así. Levanten por los montes llanto y lamento, lamentanse por los campamentos en el desierto, pues se encuentran devastados, no hay quien pase. No se oye el mugir del ganado, desde las aves del cielo hasta las bestias se han dispersado y se marcharon. Convertiré a Jerusalén en una nueva devastación y en una nueva cueva de chacales. En una cueva de chacales, perdón. Eso es en el 11. Y entregaré a las ciudades de Judá a la ruina y no habrá quien los habite. Versículo 12. ¿Quién es hombre sabio que comprenda esto? ¿A quién ha hablado la boca de Yahweh para que lo declare? ¿Por qué fue devastada la nación y ha quedado desolada como desierto por el cual nadie pasa? Se está preguntando, está haciendo una pregunta al aire Yahweh en ese momento. Entonces dijo Yahweh, vamos a responder, te voy a decir por qué Venezuela está así.
Yahweh te va a responder, te va a decir por qué Venezuela está así, y aquí está escrito. Dice, por haber abandonado mi ley. En primer lugar, es lo primero que dice. Por haber abandonado mi Torah, está así. Y Yeshua, cuando vino, te libró fue del poder del pecado, que estaba enseñoreándote. En el mundo terrenal tenemos un gobierno, en el mundo espiritual hay otro gobierno. En el terrenal, cuando Yeshua vino a hacer un reinado espiritual sobre el pecado, para que el pecado nos señoree de nosotros y produzca más muerte en nosotros. Es decir, que ya no hay excusa, ahora ya no hay excusa para seguir la Torah de Dios. Antes probablemente puede haber excusa porque el pecado estaba enseñoreado, y si lo leen las historias de Israel y de Judá, te darás cuenta en el libro de los Reyes, en Primera y Segunda de Reyes, que esta gente no dejaba de hacer lo malo. Y en el mismo Génesis, en la Torá, dice que Dios vio que en el corazón del hombre de continuo era pensar en el mal, cuando sucedió Job capítulo 6. En Génesis capítulo 6, perdón. Dice, lo primero es porque, ¿qué dice? 13, por haber abandonado mi ley, la cual di a ellos y a sus padres, y no atendieron a mi voz ni anduvieron conforme a ella. Es mi voz. Entonces, como la ley de Dios es su voz, quiere decir que Yeshua, cuando decía, yo hablo lo que oigo al Padre decir y hago lo que veo al Padre hacer, se estaba refiriendo a las instrucciones de Yahweh. Lo que se les dio a sus padres, que ustedes transgredieron, que quebrantaron, yo vivo conforme a eso. Ustedes, iglesia, dicen ser iglesia mía, de Jesús, porque hay muchos hoy en día que dicen somos iglesia de Jesús, y no dicen somos iglesia de Dios, que no es lo mismo. Pero sea que seas iglesia de Jesús o seas iglesia de Dios, eso no tiene alteración, eso no te va a quitar salvación a ti para nada. Pero sea A por B. Tú dices, yo soy discípulo de Jesús y no andas conforme a la Torah de Dios, cuando Jesús anduvo. Entonces, ¿de qué Jesús aprendiste tú? Dice, la cual día de ellos no atendieron a mi voz ni anduvieron conforme a ella, sino que fueron tras los apetitos de su malvado corazón y en pos de los ídolos que sus padres les habían enseñado. Ídolos no necesariamente es algo físico, pueden ser ideologías. Y meto nuevamente aquí la potestad de la iglesia para declarar para el poder, porque hoy tenemos una iglesia que estamos muy en pendiente del poder, del poder, del poder. Dios me dio poder, vamos a gobernar con poder, y tienen el corazón torcido con respecto a la Torah de Dios. Por favor, están agregando iniquidad sobre iniquidad en su vida, están agregando iniquidad sobre iniquidad en la iglesia de Dios. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde quiere llegar Venezuela con todo este disparate? ¿A quién pretenden halagar con todo este disparate? Prosigo. Por tanto, así dice Yahweh de los ejércitos, el Dios de Israel. He aquí, yo haré que este pueblo coma ajenjo y que beba aguas amargas. Los dispersaré entre las naciones que no conocieron ellos ni sus padres, y enviaré tras ellos la espada hasta que yo los extermine. Qué tremendo este versículo 16. ¿A poco no ha habido casi emigración en Venezuela ahorita? Hay un poco de personas que se han ido. Y hay muchos que quieren atar a gente aquí en Venezuela. No, hay quienes que se tienen que ir y otros que se tienen que quedar. Porque no estamos en un momento de bonanza, de tranquilidad. Perdón. Y ha habido un número tremendo de personas que han emigrado de Venezuela. Uf, muchísimas personas. Dice, el mayor índice de emigración de Venezuela lo ha tenido justamente en este tiempo. Qué tremendo. Sigo con el 17. Así dice Yahweh de los ejércitos, convoquen a las plañideras que vengan, envíen por las expertas en llanto, que vengan, que se den prisa y eleven lamentos por nosotros para que nuestros ojos viertan lágrimas y fluyan aguas de vuestros párpados. Porque grito de lamento se escucha desde Sión, que dice así, nos han despojado, hemos sido avergonzados en gran manera, pues dejamos el país y derribaron nuestras tiendas. Expropiación,
la burla internacional, decadencia económica. Dígame si no se parece, por Dios. O sea, abra los ojos por un momento y dígame si no se parece. Y espero hayan hermanos todavía que a esta altura están escuchando. De verdad usted necesita compartir esto, si lo tienen por YouTube ya, necesita compartir esto a iglesias de Venezuela, a líderes exclusivamente venezolanos. Esto se tiene que escuchar. Por tanto, presten atención, oh mujeres, a la palabra de Yahweh y sus oídos admitan el hablar de su boca. Es decir, mujeres de Venezuela, que en muchas partes de Venezuela han tomado batuta dentro de las iglesias. Escucha palabra de Yahweh. Ya que tú quieres meterte en el protagonismo de esto, atiende la palabra de su boca, atiende la instrucción y la enseñanza de su Torah. Enseñen lamentos a sus hijas y cantos fúnebres cada una a su compañera, porque ha sufrido la muerte por nuestras ventanas, porque ha subido, la muerte por nuestras ventanas. Ha penetrado a nuestros palacios para dar muerte a los niños de las calles y a los jóvenes de las plazas. Porque así dice Yahweh, como estiércol caerán los cadáveres de los hombres en la faz del campo, y como pasto tras el segador, y no habrá quien los junte. Escasez de nevera en las morgues, cientos de muertos cada fin de semana en la capital de Venezuela. ¿Se parece esto? ¿Se parece esto a lo que está escrito? Está siendo la iglesia de Venezuela como la dureza de Israel y de Judá de la que se está hablando en los profetas. Así dice Yahweh en el versículo 23, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se gloríe en su valentía, ni se gloríe el rico en su riqueza. Es que Dios me ha prosperado, Dios me ha dado poder. Mira, es que eso no es así, porque yo creo, yo pienso, y yo me imagino que debería ser así. No. Versículo 23 del capítulo 9 de Jeremías, tenemos que ser humildes, tenemos que doblegarnos. ¿Hasta cuándo? ¿A cuándo? Yo no le voy a presumir a Dios ni de mi sabiduría porque Él me la dio, ni de mi valentía porque Él me la dio, ni de mi riqueza porque Él me la dio. Entonces, ¿qué le voy a presumir yo a mis hermanos? Que yo sí he sido prosperado y tú no, porque yo estoy más con Dios y tú no. ¿Quién te dijo eso? Los maleantes y los traficantes de droga también, y los proxenetas también, surgen y tienen mucho dinero y tienen más riqueza que muchos de los hijos de Dios. Y entonces tú, ¿de qué vas a presumir de tu riqueza? Versículo 24, ya estamos cerrando. Estuvo bastante largo esto, Versículo 24, más bien gloríese en esto el que se gloría, el que comprende y me conoce, en que yo soy Yahweh, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. En estas cosas me he agradado, declara Yahweh. He aquí vienen días, declara Yahweh, versículo 25, cuando yo traeré el castigo sobre todo aquel que esté circuncidado en el prepucio, sobre los egipcios, sobre los judíos, sobre Edom, sobre los amonitas, sobre Moab, sobre todos los que se rasuran las sienes, que se asientan en el desierto, pues todas estas naciones son incircuncisas en su carne, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Y ya para cerrar, nos conseguimos con un problema tremendo: la incircuncisión. La incircuncisión es símbolo de no haber muerto a nuestra naturaleza, a nuestro viejo hombre, a nuestra pasada manera de vivir, a nuestro paganismo. Israel estaba circuncisa en la carne, pero incircuncisa en el corazón. Ciertamente la Torá no está desde el principio, pero la Torá se puso como tutor para que nosotros llegásemos a lo que Yeshua es, a una manera de vivir agradable. No tiene que ver con antiguo pacto, no tiene nada que ver con nuevo pacto, porque el antiguo pacto simplemente la Torá estaba escrita en piedra, y en el nuevo pacto va a estar escrita en tu corazón. Léase Romanos capítulo 2 para que entienda esto. Que ya no es por el legalismo, por la imposición, sino que usted tiene Espíritu Santo, usted debería obedecer la Torá con facilidad. Usted tiene fe ahora, usted debería obedecer la Torá con facilidad.
porque de nada les aprovechó a los que la escucharon en el desierto, porque la escucharon sin fe, lo dice Pablo en Hebreos. Pablo o Lucas, quien lo haya escrito. Entonces, ¿usted cree que se puede zafar de la Torá? No. La Torá le va a mostrar a usted lo torcido. Es más, yo creo que la iglesia no se atreve hoy en día a meterse a la Torá porque se les cae todo el compendio, sea porque hayan montado iglesias para enriquecerse, sea porque hayan montado una iglesia y se desviaron de la doctrina y tienen miedo a ser avergonzados en público. Hermano, tenemos que ir a la luz. Y si no se acercaron a la luz porque sus obras eran malas, entonces ¿qué? Vamos a tener líderes que no van a tener arrepentimiento, tenemos pastores que no se van a arrepentir, apóstoles y profetas que no se van a arrepentir. ¿Y entonces qué va a pasar con la iglesia venezolana? Porque enseñaron que los ministros de la iglesia son los perfectos. No, son servidores, los más servidores. Son los que tienen que correr detrás de las ovejas cuando las ovejas dicen auxilio, ayuda. Y no que la oveja tenga que correr detrás de los pastores. ¿Qué es esto? ¿Quién cuida a quién? ¿Las ovejas cuidan a los pastores de las ovejas? No entiendo esta iglesia venezolana de verdad. Esa iglesia donde los pastores iban hasta las casas de sus ovejas a visitarlas. Ese tiempo ya pasó. Y no digo que haya pasado porque Dios quiera que haya pasado, sino porque la misma iglesia enseñó que pasó así. Usted está viviendo en reino, usted tiene que gobernar en su vida. Mentirosos. Están huyendo a su deber ministerial como pastor, como profeta, como apóstol, como maestro, como evangelista. Estás huyendo a eso. Y tú quieres que Venezuela no esté así. Si está una iglesia completamente desadaptada a lo que Dios enseña a su palabra. Tienes incircuncisión en tu corazón, por lo tanto no estás en nuevo pacto. No estás en nuevo pacto, perdóname. Yo quisiera decirte, sí estás. El sacrificio de Yeshua te sirvió. Perdóname, tengo que decírtelo ahora, no te sirvió. De a ti no se te ha revelado gracia. A ti no se te ha mostrado Yeshua todavía. No sabes que es Yeshua todavía, no sabes que es vivir en amor, porque tú crees que vivir en gracia es alejarte de la Torah de Dios. Es falso esto, qué falso esto de verdad. Me duele tremendamente tener que escuchar a pastores y a líderes decir tantas disparatadas y que la gente le grite amén con tanta emoción, porque ahora me di cuenta que hay iglesia ignorante en este mundo. Bendito sea el nombre de Yahweh. Bendito Yeshua. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Tienes que circuncidar tu corazón y hacer tu vida obediente a través de la fe y del Espíritu a la Torah de Yahweh, para que tú vivas una vida como Yeshua la vivió, para que tú puedas decir al 100%, me bauticé, me sumergí en el agua con Yeshua para ser resucitado con él. Me sumergí en su causa, en su muerte, fui sepultado con él en totalidad porque viví la vida creyendo y viviendo como Yeshua vivió. Y tú quieres morir en Cristo para ser resucitado juntamente con él, pero no quieres vivir una vida como él la vivió. ¿Qué clase de iglesia es esta? Dios mío. No sé qué le ha entrado en la cabeza a la iglesia cristiana de Venezuela. Se han dejado llevar por el populacho extranjero, internacional, donde quieren tener iglesias de 20.000 miembros, de 30.000 miembros. ¿Para qué? ¿Para qué tanto diezmo? ¿Para qué tanta ofrenda? ¿Para qué tú quieres tanta plata? ¿Dónde están tus hospitales que tú fundas? ¿Dónde están las clínicas que tú fundas? ¿Dónde están los centros de rehabilitación? ¿Dónde están los albergues para niños desamparados de la calle? Entonces, ¿de qué te sirve a ti tener una iglesia de 20.000, 30.000 miembros, donde te entran millones de dólares en diezmos y ofrendas? Que de paso no es así que se tiene que llevar a cabo. Pero amén por tu prosperidad. Pero ¿de qué te sirve a ti eso? Si hay niños en las calles que tú todavía no le das albergue. ¿Te das cuenta que tienes el corazón cochino? Porque tú prefieres escuchar las doctrinas estas que se están levantando en lugar de volver a la palabra de Dios. Es que llama Nuevo Testamentario. ¿Qué Nuevo Testamentario? Nada.
Si todo lo que está en el Nuevo Testamento existe porque existe el Antiguo, si no, no existiera. ¿Dónde está la sabiduría? ¿Dónde está el fundamento? El fundamento es Cristo. Sí, es que Cristo tenía el fundamento en la ley y en los profetas. Perdóname. No tienes para dónde correr, no tienes para dónde esconderte. Es insensato creer que puedes vivir una vida conforme a Dios sin aprender Torah. Es insensato creer que puedes seguir a Cristo sin aprender Torah. Es insensato creer que puedes ser igual a Cristo, imitador de Jesús, cuando no aprendes de la Torah. Es insensato. Bendita sea la gloria de Dios. Entonces, ¿hasta cuándo, iglesia? Tienes que arrepentirte. Tenemos que arrepentirnos. Yo solo no hago bulto. 100 de personas que piensen como yo no hacen bulto. Necesitamos a miles involucrados en esto. Necesitamos a miles de la iglesia cristiana venezolana involucrada en esto. Aprendiendo esto, reconociendo esto, que fuimos abordados por una doctrina diabólica que se apartó nuestro corazón de lo que Dios enseña y dice como que tenemos que vivir. Alabado sea Yahweh. Si usted puede, querido hermano que estás escuchando y ha estado hasta este momento en esta enseñanza, comparte, por favor. Es un tiempo alarmante. Comparte este audio lo antes posible. La iglesia cristiana venezolana tiene que escuchar esto. Vamos a unirnos todos en esto. Yo soy el primero, yo me dispongo. Cualquier iglesia que necesite comprender esto, heme aquí. Heme aquí, yo voy. Hermano, venga a Caracas, venga a Coro, venga a Maracaibo, venga al llano para allá, para San Fernando, para Chagua. Enséñenos esto. Queremos esto en nuestra iglesia. Reconocemos que es verdad, esto es verdad lo que está escrito, porque está escrito, yo no me lo inventé, está escrito y estamos viendo las consecuencias de lo que también está escrito. Entonces, yo me voy y vamos a formar y vamos a ser discípulos que empiecen a enseñar y a levantar una voz acorde a la voz del Padre que está en el cielo, para enseñar estas cosas. Ya basta de este show, de este circo, de este teatro. Vamos a hacer iglesia de verdad, para que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Como les dije, por favor, compártelo. En la imagen del video, ahí está mis redes sociales. Estoy a su servicio, Dios le bendiga. Su hermano David Sáez, su hermano en Yeshua, para servirles y entremos en reflexión, entremos en meditación en Dios. Dios lo